Y bueno, dice la cantidad de bacterias de cierto cultivo está representado por la función B en variable T es igual a 5 por 3 a la T. T en días, dice, ¿no? ¿En cuántos días llegará a los 3.245? Bueno, chicos, en todo caso, entonces, lo que el problema nos indica es que la cantidad de bacterias, si quiere decir el crecimiento de bacterias, está medido por este modelo matemático B en T igual a 5 por 3 a la T, donde el T es los días. Entonces, si pasara un día, entonces tendrías acá 5 por 3 a la 1, cuando T vale 1. Y eso sería 15. En un día habrían 15 bacterias. Pero si T fuera 2, entonces sería 3 al cuadrado es 9 por 5, 45. En 2 días habrían 45 bacterias. Si T fuera 3, sería 3 al cubo, 27 por 5. Ya ahí tendríamos, jovencitos, más de 100 bacterias en 3 días. Y así entonces, mientras va pasando los días, la cantidad de bacterias van a ir aumentando. A nosotros nos pide, deberá pasar para que llegue a 3.645 bacterias. Eso implica entonces que, diríamos por aquí, por datos se tiene, que ves ustedes el número de bacterias, T es el tiempo en días, y eso va a permitir entonces plantear esta ecuación, ¿verdad? Plantear esta ecuación, ¿ya? Entonces, chicos, ahí tendríamos que, para saber cuántos días va a pasar para llegar a tener esta cantidad de bacterias, entonces diríamos que sean iguales. Y para que sean iguales habrá un determinado T. De ahí sacamos quinta, quinta. Al sacarle quinta al primero nos queda 7/29. Al sacarle quinta al segundo nos queda 3 a la T. De ahí, jóvenes, inmediatamente el 729 se sabe que es 3 a la quinta. Y eso sería igual a T, ¿no? Ahí hay un detalle. Tu respuesta es correcto, Lucía. Entonces, el 729 es 3 a la sexta. Y acá se ha ubicado 3 a la quinta. Y de ahí bases iguales ya se igualan los exponentes. Ya está. Entonces, esto no está bien. Voy a corregirlo, ¿ya? Porque el 729 es 3 a la sexta, jovencitos. Un minutito, por favor. Un minutito. Chicos, a ver si me confirman por el chat si la clave coincide la A, o si no, para corregir la clave también. Lucía, la clave es la A, por favor, si puedes verificar tu PDF. La B, allá, para corregirlo también ello, ¿ya? Un ratito, ahorita lo acabo de corregir. Gracias, gracias, chicos. Ya, entonces ahí tendríamos ello, ¿no? Claro, como decíamos, el 729 es 3 a la sexta, eso es igual a 3 a la T. Bases iguales, igualamos los exponentes, y entonces tendríamos que va a pasar 6 días. 6 días, ¿ya? En todo caso, entonces la clave sería la B. ¿Ya, jovencitos? Eso es lo que ocurre.
¿ya? Lo que pasa es que nosotros hacemos el solucionario en conjunto, ¿no? Y al final unimos el aporte de los diferentes profesores y armamos la clase, ¿no? De manera que todos participamos en la elaboración de los materiales. Por ahí también es mi responsabilidad no haberlo revisado minuciosamente, muchachos, ¿no? Pero a veces también la confianza en que los compañeros profesores hacemos el trabajo, pero a veces también se nos escapa, ¿no? No involuntariamente, desde luego que sí, desde luego que sí. En ese caso, las disculpas del caso a ustedes, jovencitos, ¿ya? Pero bien, se detecta el error y se corrige también, ¿no? Es lo que debería ser. Muy bien, muy bien. Entonces, ya le tomaron seguro la foto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, muchachos. Ya está. A ver, dice, si en un estudio de mercado se concluyó que la fundación C sub P es igual a menos 3P medios más 500, ¿no? O sea, la función, perdón, ¿no? La función C sub P es menos 3P medios más 500. Representa la cantidad demandada de un producto cuando cuesta P soles. Determine la variación del precio de dicho producto cuando la cantidad demandada va de 50 a 425 productos. Muy bien, entonces, ¿qué cosa está representando? Dice esa función. La función C sub P dice que está representando la cantidad demandada de un determinado producto que cuesta P soles. Nos piden determinar la variación de ese precio P, ¿no? Cuando la cantidad demandada va de 50 a 425 productos. Entonces, la cantidad demandada está representado con el C sub P, la función. Y por información, esta cantidad va a ir, dice, de 50 a 425. Para que esa demanda esté variando entre esos dos números, nos piden cuál debe ser ese precio, P. ¿Está bien? Entonces, jovencitos, diríamos por aquí, inmediatamente se tiene por dato que C sub P es la cantidad demandada del producto. Es la cantidad de productos que se debe producir, ¿no? Eso es lo demandado, ¿verdad? La demanda viene a ser lo que se requiere, ¿ya? Ahora, P es el precio de ese producto. Claro. Como hay una demanda, quiere decir que hay la necesidad de ese producto y ese producto va a ser ofertado, vendido y se va a vender a P soles cada producto. Por dato dice que esa cantidad demandada va de 50 a 425. Como dice que va de 50 a 425 productos, consideramos cerrado, por eso los extremos. Si nos diría que va entre 50 y 425, ahí sí sería abierto, entre 50 y 425. Pero acá dice que va de, o sea, es como decir, va desde 50 hasta 425 productos. ¿Ya? Por eso tomamos cerrado. Entonces, jovencitos, diríamos, reemplazamos el C sub P, la función lineal, y tendríamos esa inecuación, ¿no? Esa desigualdad. La tarea ahí es despejar el P, perdón. Para eso, me parece que este 500 estaría molestando, entonces podríamos restarle 500 a todos. Si así es, entonces tendremos, jovencitos, al restarle 500 a 50 nos queda menos 450. En el medio, restándole 500 se va. Y a 425 le restas 500, te queda menos 75, chicos. Ya está. Ahora, ese 2 del denominador molesta, puedo multiplicarle por 2 a lo mejor. Si multiplicamos por 2, chicos, entonces sería por 2 positivo, no cambia el sentido de desigualdad, pero el 450 por 2 sería 900, ¿no? Con el menos sería menos 900. Y en el medio, al multiplicarle por 2, se va el 2 del denominador, y al menos 75 por 2 sería menos 150. Ahí está. Ahora, el menos 3 molesta, entonces dividimos entre menos 3. Si dividimos entre menos 3, obviamente, el menos, con el menos que voy a dividir sería más, y 900 entre 3 sería 300. Y acá el sentido de la desigualdad va a cambiar, era menor o igual. Como estoy dividiéndole por negativo, cambia el sentido de la desigualdad a mayor o igual. Al dividirle entre menos 3 nos queda más P no más.
Al dividirle entre menos 3 nos queda más 50. Y ojo, no olviden que divido entre menos 3 porque quiero despejar el P. Y ahí quedó despejado ya el P, jovencitos. Entonces el P va de menor a mayor siempre, ¿no? Desde 50 hasta 300. Esa sería la variación entonces del precio. De 50 a 300. ¿Ya? Entonces P pertenece a este intervalo. Y ahí está el pelotero, lumbreritas. Y entonces la clave sería la C, jovencitos. ¿Ya? La clave es la C. Muy bien, muchachos. Rápidamente le tomamos la foto y pasamos al siguiente ejercicio. Ya está, ejercicio 6. ¿Qué nos dice en el ejercicio 6, jóvenes? En el ejercicio 6 nos dicen, debido a problemas de salud a nivel nacional, mucha gente no pagó su recibo de luz de los meses de marzo a junio. Por ello, la empresa de luz decidió fraccionar sus pagos según la función. Ahí está. Donde X es la deuda acumulada en soles. ¿En cuánto se fraccionarán los pagos de una persona que acumuló 250 soles y otro con una deuda de 1000 soles? Muy bien, jovencitos. Se tiene deudas y la empresa de electricidad o de luz ha decidido fraccionar los pagos, ¿no? Pero dice que en tanto la deuda, ¿no? Para esta función que tiene dos reglas de correspondencia, mira que X es la deuda. Si la deuda está entre 0 a 500 soles, entonces el fraccionamiento se va a dar con esta primera regla. ¿Ya? Entonces lo que va a pagar es la deuda entre 10 más 30. Así va a ser sus cotas entonces. Cuando la deuda está entre 0 y 500. ¿Ya? Pero si la deuda fuera más de 500 soles, entonces se ha fraccionado y cada cota lo va a pagar del modo siguiente, ¿no? X entre 50 más 100. ¿Ya? Ahora, las condiciones que nos están dando son que hay una persona que tiene una deuda acumulada de 250 soles y otra que tiene una deuda acumulada de 1000 soles. Entonces, el que tiene la deuda de 250, es decir, X valdrá 250, eso sería entonces en la primera regla, el reemplazo. Mientras que el que tiene la deuda de 1000, el reemplazo será en la segunda regla, porque ahí X puede ser 1000, mayor que 500, ¿no? Eso nomás hay que tener cuidado ahí entonces. ¿En cuál de ellos voy a reemplazar? ¿Está bien? Entonces, diríamos por acá, jovencitos, lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente. Primera deuda, 250. Es decir, X vale 250. Y por ello, entonces, voy a utilizar aquella donde está permitido ello. ¿Ya? Donde está permitido ello. El 250 estará permitido en la primera regla, desde luego, ¿no? Entonces diríamos por acá, voy a considerar la primera regla. Sería X más 10 sobre 30, porque ahí está incluido el 250. Entonces, en vez de X, pongo 250 y quedaría de esta manera. Entonces, aquí al dividirse 250 entre 10 nos queda 25, más 30 sería 55. Entonces, con 55 soles se irá amortiguando esa deuda la persona que tiene la deuda de 250 soles, ¿no? Así es, ¿ya? Ahora, probablemente, claro, la persona cada mes irá pagando esta cantidad, pero eso no es su consumo mensual, sino que ahí ya está acumulada la deuda también. Probablemente su consumo mensual promedio debe ser 30 soles, ¿no? 30 soles. Y a eso le suma esta fracción para que vaya pagando hasta que termine de pagar esa deuda y de ahí ya volverá al pago normal. En el siguiente caso también va a ser igual. La segunda deuda es de 1000 soles y 1000 soles es mayor a 500. Entonces agarramos la segunda regla. En esa regla, ahí reemplazamos el 1000 y al reemplazar el 1000, entonces, jóvenes, haciendo los cálculos, ¿qué vamos a tener entonces? Haciendo los cálculos, vamos a tener entonces, muchachos, 1000 entre 500
sería 20, ¿no? Más 100 sería 120. Entonces, el que tiene la deuda de 1.000 soles va a pagar 120 soles. 120 soles. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Por qué 500? Por la condición del problema, mi querido Gustavo. Mira, la segunda regla dice, es cuando X es mayor a 500. Agarro la segunda regla. Pero si X estaría entre 0 y 500, agarro la primera. Por eso que cuando X era 250, hemos considerado la primera regla porque ahí lo permite el dominio. En cambio, en la segunda, dice, la segunda regla es cuando X es mayor a 500. Por eso estamos agarrando ahí la segunda regla para ese caso. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ocurre. Muy bien. Entonces, las deudas a pagarse son ellas, ¿no? Entonces, la primera deuda va a tener la fracción de 55 y la segunda de 120 mensuales. Eso es lo que ocurre. La clave sería la A, entonces. ¿Estamos? Eso es lo que ocurre. No sé si me puedes volver a escribir, Aldo. No entiendo la pregunta o no sé si estás haciendo una acotación. Por favor, aclárame para poderte apoyar si es el caso. Aldo, por favor. Ah, claro, la segunda deuda es 1.000, ¿no? Y por eso consideramos la segunda regla también. Así es, Aldo. Correcto, correcto. Ya. Muy bien, Aldo. Gracias por el aviso. Claro, en la segunda regla debe de ser X sobre 50 más 100. Entonces acá está 1.000. Obviamente debe ser más 100. Sí, sí, tiene razón, Aldo. Ahora mismo lo vemos eso. Ya está. Muy bien, Aldo. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Bien, a ver, pueden tomarle la foto rápidamente, jovencitos, para pasar a resolver el siguiente problema. A ver, un ratito, jóvenes. A ver, por favor, les voy a pedir que estén muy atentos con las capturas, ya, para no demorar, por favor. Está la 4, alguien pidió la 4, por favor, rapidito. Tienen que estar atentos, por favor, salvo sea el problema de conectividad, ¿no? Ahí sí ya es otro tema. Ya, pero si no, por favor, para poder avanzar, porque no puedo estar regresando en cada problema, por favor, estén muy atentos, jovencitos, salvo sea problema de conectividad. Ya, eso sí es entendible, ¿correcto? Ya está el problema 5, pidió Yamile. ¿Listo, Yamile?
Listo. Ya, vamos al problema 7 entonces. Ya está. ¿Qué nos dice en este problema 7, jovencito? Se desea construir una caja sin tapa a partir de una hoja de cartón rectangular de dimensiones 20 centímetros y 30 centímetros. Para ello se cortan sus esquinas en cuadrados de X centímetros de lado, doblando hacia arriba los lados resultantes. Hay la regla de correspondencia que representa el volumen V de la caja en términos de X. Entonces, lo concreto es que se tiene una cartulina, ¿ya? Y por cierto, sus dimensiones, claro, cartulina, un cartón rectangular, de dimensiones 20 centímetros y 30 centímetros, esas son las dimensiones. De ahí se van a cortar, dice, las esquinas, generando cuadraditos de X centímetros de lado. Ahora, al doblarse esas esquinas cortadas, obviamente se va a generar la caja. Lo que nos están pidiendo es hallar el volumen, ¿no? El volumen de esa caja en términos de X. ¿Ya? Y a eso le vamos a llamar la regla de correspondencia o la forma o el modelo matemático, se puede decir, lo que va a representar al volumen. Entonces, miren, ahí tenemos la gráfica siguiente y lo de celeste sería la cartulina, pero que ya está cortado en las 4 esquinas. Cuadraditos del lado X, ahí están los lados X por eso, ¿no? Ahora, por dato también se sabe que todo el ancho de la cartulina es 20 centímetros y el alto es 30, eso es lo que nos dice por dato, ¿está bien? Entonces, una vez teniendo así, si no se hubiera cortado las esquinas, ya tendríamos el cartón completo. Al cortarse las esquinas, vemos ya de esa forma el cartón. Claramente ahí se nota cortado las 4 esquinas. ¿Verdad, chicos? Una vez que se ha hecho eso, entonces inmediatamente decimos, ahora, no olvidemos el alto, el largo, si se quiere decir, del cartón es 30 centímetros y el ancho es 20. Entonces, chicos, si todo es 20, si todo el ancho es 20, entonces el ancho, después de haber cortado este nuevo ancho que está por aquí, está el láser, se podría calcular. ¿Cómo? Quitándole al 20, que es todo, le quito este lado X y este lado X del cuadradito. Entonces le voy a quitar los X. Y en el caso del alto sería lo mismo. Al 30, que es todo, le voy a quitar este lado X y este otro lado X. Entonces le quito al 30 2 veces X. Así diremos entonces que el nuevo ancho de ese cartón que no ha sido cortado sería 20 menos 2X. Y el alto del cartón que no ha sido cortado sería 30 menos 2X. ¿Bien? Ahora, además, si nosotros dobláramos esas puntitas, ¿qué cosa nos va a generar dobles? Esa cajita. Ahí está, doblamos inmediatamente lo cortado, los extremos cortados, y nos genera esta caja. Recuerden ustedes que el nuevo ancho, después de cortarle, era 20 menos 2X. Ahí está el nuevo ancho. Y el largo, después de cortar las dos esquinas, nos quedaría 30 menos 2X. Ahí está. Ahí está el largo, ancho y largo. Y obviamente el alto de la caja sería lo mismo que X, lo que se ha cortado, ¿no? Lo que se ha cortado, la longitud que se ha cortado, eso sería el alto, que es X. Entonces, ahí tenemos la caja. Cuando nosotros queremos hallar el volumen de la caja, que por cierto está sin tapa, tampoco el problema nos dice que está con tapa, ¿no? Entonces sabemos que para hallar el volumen se multiplica el área de la base por la altura. El área de la base sería 20 menos 2X, 30 menos 2X, largo por ancho, por la altura que sería X, ¿verdad, jóvenes? Ahí está. Entonces, el volumen sería SX, que es la altura, por el área de la base. ¿Bien? Entonces, 30 menos 2X por 20 menos 2X. Si nosotros efectuamos un poquito eso todavía, chicos, el X queda
Y al multiplicarse estos dos factores, nos quedaría de esta manera la expresión. ¿Está bien? Ahora, ese x puede multiplicar inclusive, pero reducimos acá antes de él, porque mira, menos 60x menos 40x sería menos 100x. Ahora sí, ahí puede quedar, o si no, también lo puedo multiplicar. X por 600 sería 600x, x por menos 100x sería menos 100x al cuadrado, y el x multiplica al 4x al cuadrado y sería 4x al cubo. Entonces, eso es lo que representaría al volumen en términos de x. Eso sería la regla de correspondencia del volumen que nos pide. Entonces, la clave sería la B. ¿Estamos? Tal como lo está indicando Daniel, ¿no? Muy bien, Daniel. Bien, entonces le toman foto rapidito para poder, jóvenes, ir pasando al siguiente ejercicio. ¿Ya? Al siguiente ejercicio. ¿Estamos? Pasamos entonces. Ya está. A ver, veamos aquí, muchachos. No, Gustavo, en una cúbica, en un polinomio cúbico, no se puede aplicar aspa simple. No es común. De repente por ahí puede ser, pero no es común. Recuerda que el aspa simple se puede aplicar más en las cuadráticas. En las cuadráticas. Pero ahí nos salió cúbica, mi querido Gustavo. ¿Ya? Entonces ahí ya no sería común aplicarle el aspa ahí. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre. Y como nos piden la regla de correspondencia también, entonces nos está pidiendo la expresión así, escrita, suelta, no es necesario factorizarlo. ¿Ya? Así es. Bueno, en el ejercicio 8 nos dicen que si x pertenece a los reales, se define el máximo entero. ¿Como quién? Dice. Máximo entero de x es n, donde n es menor o igual que x y x es menor que n más 1, para todo n entero. Dice. Esta definición en términos simples, lo que está diciendo, chicos, es la definición matemática, pero nosotros podríamos decir así, el máximo entero resulta el menor entero, pero que no es mayor a estos números x, ¿ya? Es el mayor de los enteros, pero que no es mayor a los x reales que se están tomando. ¿De acuerdo? Así es. Por ejemplo, chicos, si nosotros tendríamos, entonces, por acá, de repente, la recta numérica, vamos a ver, tenemos la recta numérica ahí. Por acá tenemos 1 y por acá tenemos 2. Y por acá está el 1,7. Ahí está, el 1,7. Entonces, el máximo entero de 1,7 va a ser el mayor entero, pero que no lo supera los números dados. Acá estará x. Por acá está x. ¿Ya? Por ahí está x. ¿Correcto? Entonces, ¿qué valores puede tomar x? Todos estos que están acá. ¿Cuántos valores puede tomar x? Ahí está entonces su intervalo de x. Ya está. Si x puede tomar cualquiera de esos valores, entonces, ¿cuál sería el menor de los enteros, pero que no lo supere a estos números dados? ¿No? Entonces, de entre todos esos números, el mayor de los enteros que no lo supera a ninguno de ellos sería, a todos ellos, perdón, sería el 1. ¿Está bien? El 1. De ahí entonces que ese máximo entero sería 1. ¿Ya? Así. ¿Correcto? Vamos a borrar esto para ver otro ejemplo. ¿Ya? Así mejor. Otro ejemplo. Suponiendo que por acá está 3 y por acá está 4. ¿Está bien? Por acá estará el 3,1 y por acá de repente estará el 3,9. El 3,9. Entonces,
Si aquí está el 3,1 y acá está el 3,9, entonces, chicos, el máximo entero de 3,1, ¿quién sería? Y vamos a suponer que por acá todavía está 4,2. Entonces, el máximo entero de 3,1 sería el mayor de los enteros, pero que no lo ha superado a ese número. ¿El número quién es? 3,1. Entonces, ¿cuál es el mayor de los enteros, pero que no lo supera a 3,1? Recuerde que si acá está 3, entonces, muchachos, por acá está 2, por acá está 1, luego estará el 0 a la izquierda, el -1 y así. Como estamos hallando el máximo entero de 3,1, entonces ese máximo entero del 3,1 será el mayor de los enteros, pero que no lo supere ese número. Entonces los enteros que no superan a 3,1 serían el 3, el 2, el 1 y todos los que están a su izquierda. Pero el mayor de todos ellos, ¿quién es? El 3, ¿verdad? El 3. Entonces ese máximo entero va a ser 3. Va a ser 3. Si yo quiero hallar el máximo entero de 4,2, jóvenes, entonces su máximo entero de 4,2 sería el mayor de los enteros, pero que no lo supere a 4,2. Aquí está 4,2. Entonces, ¿qué enteros no lo superan a 4,2? El 4, el 1, perdón, el 4, el 3, el 2, el 1, ¿verdad? Y todos los que están a su izquierda. Pero el mayor de todos ellos es 4. Entonces, el máximo entero de 4,2 es 4. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. Más o menos así tendríamos que entender ese máximo entero, muchachos. ¿Ya? Como el mayor entero, pero que no lo supere al número dado. ¿Estamos? Eso es lo que ocurre. Entonces, ya teniendo en cuenta ese detalle, vamos a plantear por acá lo siguiente. Resolución. Se tiene por dato el máximo entero. Ese máximo entero representa ese al límite de la velocidad. Porque cuando acá no dice si X es real, se define el máximo entero, ahí está. En Estados Unidos, el límite de velocidad X se mide en millas por hora. Entonces, el límite de velocidad en kilómetros por hora es una función de X, representada por el máximo entero de f de X. Entonces, el límite de la velocidad en kilómetros por hora es una función de X, dice, representado por el máximo entero de f de X. Por eso acá estamos diciendo que el máximo entero de f de X es el que mide el límite de la velocidad. ¿Está bien? Así es. Ahora dice, donde f de X, la función, es 1,6094X. Halle el límite de la velocidad en kilómetros por hora para una velocidad límite de 65 millas por hora. Entonces, la función que nos han dado, chicos, es 1,6094X y nos están pidiendo allá el límite de la velocidad, pero en kilómetros. ¿Ya? En kilómetros por hora para una velocidad límite de 65 millas por hora. ¿Bien? Entonces, como verán, ahí hay que hacer una conversión. X es la velocidad, piden esa velocidad para 65. Si nosotros reemplazamos, tendríamos L. ¿Ya? Tendríamos L. Pero eso viene a ser en millas, ¿verdad? Entonces, jóvenes, debemos decir lo siguiente. Si efectuamos acá, cuando es 65, vamos a hallar el cálculo. ¿Ya? Entonces, esta función va a medir el límite de velocidad, el máximo entero de velocidad. Entonces, ahora nosotros nos piden esa velocidad para 65 millas por hora. Entonces, reemplazo el 65 en la función. La función f de x es conocida, es 1,6094 por x. Entonces, lo reemplazo.
el X. Reemplazo X65 y nos quedaría de esta manera. Máximo entero de F65 es como el máximo entero de su resultado, ¿no? Entonces ahora multiplicar 1,6094 por 65, eso nos va a dar este valor. Entonces, ¿ya? 104,600. ¿Estamos? Eso es lo que. Y esos valores, ¿en qué intervalos debe estar de acuerdo a esta definición? Esos valores deben estar en dos enteros consecutivos. Porque ojo, que si n es entero, entonces acá diríamos que el n y el n más 1 son enteros consecutivos. Entonces estaría entre 104 y 105. Entonces este número 104 está variando en este intervalo. ¿Ya? Entonces, si nosotros diríamos un máximo entero como el mayor número entero que no lo supere a este número, entonces el mayor entero que no lo supera al número sería 104, porque menores que el 104,611 también sería, jóvenes, el 103, el 102, el 100, el 100, el 99 y así todo lo demás. Pero el mayor de ellos que no lo supera este número es el 104. Entonces ese máximo entero resulta 104. Eso es lo que 104. ¿Correcto? Eso es lo que. ¿Ya? Así es, así es. Eso vendría a ser entonces la respuesta al ejercicio. ¿Correcto?